Y hoy pues vamos a tratar de que ustedes entiendan eso. Nosotros, hermanos, creemos en la Trinidad. Van a encontrar otras iglesias que solamente creen en Jehová. Y van a encontrar otras iglesias que solo creen en Jesús, la fe en Jesús. Y hay otras iglesias que creen, hermano, solo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hoy nosotros vamos a ver nuestra doctrina acerca de la pluralidad y de la singularidad del Señor. Así que vamos a comenzar diciendo que Dios es uno. Dios es uno. Sí, hay varios textos que nos dicen que Dios es uno. Vamos a leer, ayúdenme a leer, porque ya entramos en materia. Vámonos a los niños de 9 años para abajo tienen su clasecita allá en la iglesia infantil. Gloria al Señor. Bien, quiero que vayamos a Deuteronomios capítulo 6. Deuteronomios capítulo 6, 4, 6, 4. Cuando lo tengan me dicen. Amén, bien. Dice Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pueden sentarse los hermanos que se pararon. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, ¿por qué dijo eso Deuteronomio? Quiero decirles que Deuteronomio, hermanos, es un resumen del Pentateuco. Pentateuco se le llama a los 5 libros de la ley. Génesis, ayúdeme, Éxodo, Levítico, falta uno, Números y Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio, hermanos, es segunda ley, es como una especie de resumen. Entonces, hermanos, lo primero que le enseñaban a un niño en Israel, un niño judío, era esto: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bien, otra cosa que quiero decirle es que Dios es espíritu. Lo dice Juan 4. Dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, hermanos, no hay forma, no le podemos dar forma. Nosotros somos morfológicos, o sea, vemos formas. En el caso del hombre es antropomorfo, ya me olvidó. Bueno, se me enredó la lengua. O sea que nosotros, hermanos, vemos formas, pero Dios es espíritu. Entonces, hermano, este es un misterio tratar de explicarles. Digamos que Dios es una sustancia, algo así. Dios es una sustancia. Podríamos decir también que Dios es para que lo entiendan bien, una entidad. O sea, es un grupo. Oiga bien, es un grupo, pero al mismo tiempo es uno. ¿Por qué se lo digo? Porque fíjese que esa frase que dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, resulta que en el hebreo en que está escrita esa palabra es Elohim. Y Elohim es un grupo. Un grupo. Ahora, ¿por qué Dios le dijo a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Mire, hermano, ¿cuántos se conocen la historia de Israel? Ya la han oído, ¿verdad? O la han leído. Ellos estaban allá en Egipto. Y en Egipto, Faraón era un dios. El río era un dios. Las ranas eran un dios. Ellos tenían un montón de dioses. De hecho, cuando ellos salen,
por la mano poderosa de Jehová. Resulta que como el hermano Moisés, Dios lo llamó allá al Sinaí para darle las tablas, y pasaron algunos días, le dijeron a Aarón: yo creo que este señor Moisés como que no va a regresar, a saber qué le ha pasado. Haznos dioses. Y mire, hermano, Aarón les hizo un becerro. ¿Por qué? Porque Aarón venía de Israel, venía de Egipto. Entonces Aarón sabía hacer becerros, porque venían de allá. Ahora, cuando ya están aquí, lo primero que Dios les dice al pueblo de Israel es: Jehová es uno. Ya no van a tener el montón de dioses. ¿Ya? Allá, ¿cuántos han leído que nuestros antepasados también tenían varios dioses? La luna era Dios, el sol era Dios, la tierra era Dios. Igual en las civilizaciones antiguas, estaba el Dios de la fertilidad, estaba el Dios de las cosechas. Para todo tenían un Dios. Entonces Dios les quiso decir a los israelitas: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que les quiso decir: para el sol, para las cosechas, para la fertilidad, para bendecirlos, un solo Dios van a tener ustedes. Un solo Dios van a tener. Pero fíjense que la palabra uno es está en, Jehová uno es, está en hebreo. Y como les digo, la palabra Elohim, que es uno es, esa palabra, hermanos, quiere decir un grupo de dioses. Pero Dios es la sustancia. Quiero que leamos también Isaías 44, 6, 8. Isaías 44, 6, 8. Isaías 44, 6, 8. ¿Lo tenemos? Isaías 44, 6, 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Estamos hablando de la singularidad de Dios. Es sustancia. Ahora bien, esa unidad, hermanos, esa unidad que se llama Dios, que digamos que es un grupo, está compuesto por tres personas. No tres dioses. Está compuesta por tres personas. Y la verdad de que Dios es trino no contradice a que Dios es uno. La unidad de Dios y la trinidad de Dios son verdades inseparables y se establecen en la Biblia. Las escrituras enseñan la Trinidad. En el hebreo, mi hermano, el nombre de la deidad más usado es Elohim. Ahora, cuando dice solo, ustedes van a encontrar a veces en la Biblia que dice Él y a veces dice Elohim. Cuando dice Él es Dios en forma singular, pero cuando dice Elohim es Dios. Cuando ustedes dicen gloria a Dios, le están dando gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, porque las tres personas forman la entidad, la unidad o el grupo que se llama Dios. Otra de las cosas que debemos entender, hermanos, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ha trabajado desde el principio. Él ha trabajado, han trabajado los tres juntos. Sí. Entonces, como son Dios, los tres son eternos. Los atributos que nosotros querramos ponerle al Padre, resulta que también los tiene el Hijo y los tiene el Espíritu Santo. Ellos siempre trabajan juntos. Por eso son
uno. En la oración que Jesús hace en Juan 17, le dice que ellos sean uno, hablando de nosotros. Como tú y yo, Padre, somos uno. Ellos siguen siendo uno. Hubo un momento, hermanos, en que esa Trinidad sufrió una especie de grieta, separación. Y fue cuando Jesucristo fue al Calvario. Porque en ese momento Jesús iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Entonces, en ese momento, el Padre se aparta. ¿Por qué? Porque Dios no comulga con el pecado. Dios es santo. Y en ese momento, a Jesús, Él lo iba a hacer pecado, no pecador, pecado. O sea, dice Isaías que los pecados de todos nosotros fueron cargados sobre Él. En ese momento, cuando hay esa pequeña separación donde Cristo va a ser crucificado y Él va a morir por los pecados, Jesús siente la separación y dice: Dios mío, ¿cómo sí? ¿Por qué me has desamparado? Ya han oído o han leído esa frase, ¿verdad? ¿Por qué dijo el Señor, Dios mío? ¿Verdad? ¿Por qué me has desamparado? Porque en ese momento el Padre y el Espíritu Santo se retiran, porque Jesús iba a cargar el pecado de todos nosotros. Quiero decirle que todas las maldades, todas aquellas cosas que nosotros hemos cometido y que nos van a llevar al infierno, pueden ser lavadas con la sangre de Jesús. Si tan solo nos arrepentimos, Él puede limpiar con su sangre todas las cosas feas que nosotros hemos hecho y darnos vida. ¿Sabe por qué? Haciendo un paréntesis. Porque cuando nosotros caemos en una costumbre pecaminosa del mundo, el cerebro la graba. Y después una la vuelve a hacer y uno la vuelve a hacer y se vuelve esclavo de eso. Y ya no puede romper, ya no puede ser libre. Y ustedes sabían que el pecado le quita el gozo al creyente. El pecado le quita el gozo al creyente. Entonces, hermano, en ese momento que Jesús estaba crucificado, llevó nuestros pecados y fue el único momento en que esta unidad de tres personas se separó momentáneamente. En el hebreo, ya dijimos, Elohim es la palabra ocupada para Dios, es plural. Pero también han oído ustedes la palabra Jehová. Jehová es la palabra singular. Cuando nosotros mencionamos a Dios, realmente, hermano, estamos usando lo que antes se usaba como Jehová. Jehová Dios. Ahí ya se hacía la pluralidad. Pero realmente Dios está conformado por tres personas. Tres personas bien definidas que trabajan juntas. Usted solo va a encontrar que el Padre está creando los cielos y la tierra. Pero cuando lee Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo. Pero ya no está hablando del Dios Padre, está hablando de Jesús. En el principio era el Verbo, dice. Y el Verbo era con Dios, pero también el Verbo era Dios. Y dice Juan 1:2, todas las cosas fueron creadas por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado hubiese sido creado. Pero lo bonito es Juan 1:14. En Juan 1:14 dice: y el Verbo fue hecho carne. O sea, Jesús, el Verbo, Emmanuel, se hizo carne, o sea, se hizo ser humano. ¿Cuál era la idea? Salvarnos. Dios, desde antes de la fundación del mundo, quería salvar su creación. El problema es que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Y como ninguna de la sangre de nosotros clasifica, Cristo, Emmanuel, tomó forma humana y Él derramó su sangre. Y esa sangre sí que estaba bien limpita. Esa sangre no tenía el pecado que venía en los seres humanos,
que también vino en nosotros desde que Adán y Eva pecaron. Entonces, los dos nombres se pueden usar. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No pensemos en el Padre, pensemos en los tres. Ahí estaban. ¿Por qué le digo? ¿Quién me lee Génesis 1:26? Génesis 1:26. El capítulo 1 y 2 de Génesis habla de la creación. ¿Alguien lee 1:26? Alto, fuerte, bien. Amén. Si solo el Padre hubiera estado trabajando, hubiera dicho, bueno, hoy voy a hacer al hombre. Pero Él dijo, hagamos. Ahí estaba el Hijo y el Espíritu Santo también. Entonces, nosotros debemos tener claro eso. Hermanos, es un misterio. Vamos a terminar la clase y vamos a quedar con muchas preguntas, porque es un misterio y es un misterio espiritual. Ni siquiera podemos nosotros, hermanos, decir que en el cielo al fin nuestros ojos van a ver a los tres. No, cuando lleguemos allá el trono va a estar ocupado por uno. Es Dios. Dios, la sustancia en tres personas. Otro nombre compuesto que recibe Dios es el Shaddai. Quiero que leamos Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Así rapidito. Ojalá que su Biblia no sea de esas que se enredan y que uno va de darle al dedo y nada. Éxodo 3:14. ¿Lo tenemos? Oiga. Y respondió y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Moisés le dice, bueno, está bien, voy a ir, le dijo, que no quería ir. Está bien, voy a ir, le dijo. Pero me van a preguntar los judíos que quién me manda. ¿Quién es el Dios de ellos? Porque no lo conocían. Decirles que te envía, yo soy el que soy, el Shaddai. Por eso, hermanos, Jesús ocupó en su ministerio varias veces la frase yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera. Ese yo soy lo usaba él porque él es Dios. Por eso él usaba esas formas de expresarse. Entonces podemos ver también aquí que en la palabra el Shaddai, que se ocupó para el yo soy el que soy, él es Dios singular. Shaddai es Dios plural. O sea que Dios podía jugar con las dos figuras. Se podía mencionar él como él singular, o podía agregarle alguna frase más que hablaba de la pluralidad de Dios. Ahora bien, quiero que en Génesis 1:26 ya leímos que Dios usa el pronombre en plural para hablar del mismo, hagamos al hombre. También el Espíritu Santo, hermanos, es mencionado desde el principio. ¿Quién se acuerda y me dice cuál es el primer versículo que menciona? Hasta lo cantamos, que menciona al Espíritu Santo. Es Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, como la vida de nosotros. Y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque estaba preparando la creación. Él estaba moviéndose las aguas,
preparando la creación. ¿Cuál fue la primera frase que Dios dijo para crear al hombre? Para comenzar la creación. Sea la luz. Fue lo primero, porque había tinieblas. Entonces Dios no comparte las tinieblas, así que las espantó y dijo, sea la luz. Entonces cuando sucedió eso, hermano, comenzó la luz diurna, la luz cósmica. Más tarde iba a venir el sol, iba a venir la luna, pero ese fue el primer resplandor. Quiero decirle, mi hermano, que esa fue la orden que Dios dio cuando usted vino a Cristo. Sea la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz de Jesús entró a nosotros. Y lo dice 2 Corintios. Dice, pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero también, hermanos, el Hijo es creador. El Padre, nosotros creemos que el papá Dios estaba haciendo las cosas, pero no. Ya vimos que el Espíritu Santo se movía previamente preparando la creación. Hermanos, es exactamente lo que hoy hace el Espíritu Santo. Antes que alguien venga a Cristo Jesús, Jesús dice que el Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia y de juicio. El primero que comienza a trabajar en usted, antes de que usted decida entregarle su vida al Señor, es el Espíritu de Dios. Muchas veces a través de una prédica, el Espíritu Santo lo toca. Muchas veces el Espíritu de Dios lo toca a través de una alabanza, a través de una conversación, a través de una palabra que alguien dijo y usted, eso le quedó ahí y ahí anda. Y usted anda haciendo cualquier cosa, pero esa frase anda y de repente queda como el dardo del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está preparando su corazón para que usted sea declarado hijo de Dios cuando reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces, fíjese que en el Antiguo Testamento es un poco oscuro encontrar textos que hablen de la Trinidad. En el Nuevo Testamento no. ¿Alguien se acuerda un texto de lo que han leído la Biblia de ustedes donde se mencionan a los tres? Hay uno que es bien conocido, donde se mencionan a los tres. Fue el momento del bautismo de Jesús. Quiero que lo leamos. Vamos a ver las referencias del Nuevo Testamento. Ya vimos en el Antiguo algunas, pero hoy vamos en el Nuevo Testamento acerca de la Trinidad. Y nos vamos a ir ahí a Mateo 3, 16, 17. Conocido de ustedes. Mateo 3, 16 y 17. Ya lo tenemos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si usted ve, en esos dos versículos está bien grabada la Trinidad. Jesús saliendo del agua, el Espíritu Santo posándose sobre él en forma corporal visible como paloma, y el Padre hablando desde lo alto diciendo: este es mi Hijo amado. Algunos creen que Jesús comenzó a existir desde que nació de María, de la Virgen María. No, cuando él nació de la Virgen María, se manifestó en forma humana. Pero él existe desde antes. Existe desde antes. Otra cosa, no se le olvide que Dios es eterno. No tiene principio
ni tiene fin. ¿Tendrá madre Dios? Esa frase usted la va a escuchar mucho. ¿Tendrá madre Dios? ¿Podemos decir que alguien es madre de Dios? No se puede, porque Dios es espíritu y está conformado por tres personas. Entonces, él no puede tener madre, pues hay un error doctrinal ahí. También en Mateo 28:19, cuando el Señor dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre, no dice en los nombres, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enviado. Aquí en Mateo 3:16 y 17, quiero leerles lo que dice uno de los comentaristas. El bautismo de Jesús es una manifestación extraordinaria de la Trinidad. Jesucristo, que declaró que es igual al Padre en Juan 10, es bautizado en el río Jordán. El Espíritu Santo, que también es igual a Dios, según Hechos 5:3, baja sobre Jesús como una paloma. El Padre declara que está complacido con Jesús. Así que hay tres personas divinas iguales. Es contrario a la integridad de las Sagradas Escrituras el explicar este acontecimiento de otra forma. La doctrina trinitaria de Dios enseña que esas tres personas existen en tal unidad que son un solo Dios. Digamos así, que a la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se le llama Dios. Dios. Sin Espíritu Santo y sin Padre, entonces la Trinidad está incompleta. En la sustancia, los tres forman la entidad que se llama Dios. La existencia del único Dios verdadero manifestado en la Trinidad está bien definida en las Sagradas Escrituras, las cuales revela que subsisten en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, ya vimos de que la deidad solo es una. La deidad solo es una. Usted se ha estudiado historia, se va a dar cuenta que las civilizaciones tenían sus deidades. Los romanos, los griegos, por ejemplo, ¿dónde celebra el Real Madrid sus copas? En las Cibeles. ¿Dónde celebra el Barcelona sus copas? En Neptuno. Esas son deidades de la civilización romana. Los egipcios, los griegos, todos ellos tuvieron sus deidades. Pero la Biblia deja claro que solo hay un Dios. O sea, la deidad solo es una y es la que habita en su corazón. Es nuestro Dios todopoderoso. Es como lo que leímos al principio. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otra cosa, mi hermano, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, también es una verdad que nosotros creemos. No son tres dioses, son tres personas. Yo quiero que vayamos a 1 Juan 5. 1 Juan 5, está Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, al final. Primera Juan 5, lo tenemos. Primera Juan 5:7. Léalo conmigo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Clarito, clarito. Ahí no hay donde perderse. Así que cuando usted lo moleste algún su amigo o amiga que pertenezca
a estas otras clases de formas de pensamiento, déjele claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, ¿verdad? Y son uno. ¿Por qué? Porque lo está leyendo allí en la palabra del Señor. Entonces, cualquier comentario que diga que la Trinidad no existe, hoy se está dando cuenta usted que sí existe en la palabra del Señor. Ahora bien, otra cosa, hermano, las tres personas no son tres aspectos de la deidad. No, no, no. Sino una distinción real y misteriosa de la tripersonalidad de Dios. ¿Por qué se le llama tripersonalidad? Porque son tres personas. Y los tres forman una entidad que se llama Dios. Estoy usando esa frase aunque queda muy breve, queda muy pobre llamarle entidad, porque es una sustancia espiritual que trasciende nuestros pensamientos. Va más allá de eso, ¿verdad? Entonces, en Génesis 1:26 vimos de que él dice, hagamos al hombre. En Génesis 11, cuando Dios ve que la gente está formando una torre independientemente de Dios, Dios dice, descendamos. Está hablando en la Trinidad y confundamos. Entonces, también nuestro Señor Jesucristo menciona las tres personas en Juan 15. Vámonos a Juan 15, Evangelio. Juan 15. ¿Lo tenemos? Juan 15, vámonos al versículo 26. Juan 15, 26. Juan 15 habla, yo soy la vid verdadera. Pero en el último versículo, la expresión de Jesús menciona a los tres. Dice, pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré, Jesús, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús está hablando, promete al Consolador, que es el Espíritu Santo, y dice, y lo voy a enviar del Padre. Ahí están los tres. Así que a usted le quede claro que nosotros, hermanos, bíblicamente estamos correctos, estamos bien ubicados, porque la Biblia menciona que son tres personas que forman lo que se llama Dios. Ahora, hay algo más. Bueno, en la fórmula de bautismo de Mateo 28, 19 también se menciona. En 2 Corintios 13, 14, Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Pablo en 2 Corintios 13, 14 menciona a los tres también, como ustedes pueden ver. Bueno, ya en el bautismo en agua ya vimos nosotros que ahí se ve claramente los tres trabajando. Ahora bien, la doctrina de la Trinidad nos enseña que en Dios hay tres personas distintas en una sola deidad. No son tres dioses, sino que es una sola deidad, es un ser divino. Por eso, mi hermano, cuando Jesús estaba platicando en Juan 4 con la mujer samaritana, ella le dice, a nosotros nos ha enseñado que en este monte tenemos que adorar, pero ustedes los judíos dicen que en el templo. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que viene la hora, y ahora es, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, mis hermanos, oyendo esa expresión de Jesús, yo como creyente me queda claro que cuando yo le alabo, tengo que hacerlo desde adentro, desde mi espíritu. Cuando yo oro, tengo que hacerlo sinceramente. O sea, no podemos hacer las cosas de Dios superficialmente, porque Dios es espíritu. Entonces, lo que yo haga en el culto, lo que yo haga en mi vida, tiene hacia Dios,
tiene que salir desde mi espíritu, desde lo más profundo de mi corazón, o sea, con toda sinceridad. Quiero terminar leyéndoles Marcos 1. Marcos 1:11, hermanos, repite. Marcos 1:10 y 11 repite lo que leímos en Mateo, pero quiero leerles el comentario que hace ahí uno de los comentaristas. En Mateo 1:10 y 11 dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí están los tres funcionando. Las tres personas de la Trinidad están implicadas en el bautismo de Jesús, tanto en este pasaje como en otros. Dios se revela en las Escrituras como un ser que existe en tres personas distintas que comparten una naturaleza divina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Dios es singular, o sea, es una unidad, pero también es plural. En un sentido es singular, pero en otro sentido Él es plural, porque son tres. Las Escrituras declaran que Dios es un solo ser, una unidad perfecta, de una sola naturaleza y esencia. De las personas de la divinidad, ninguno es Dios independientemente de los otros, y cada una de las otras es Dios. La divinidad, el Dios único existe en una pluralidad de tres personas distintas e identificables, pero no separadas. Las tres no son tres dioses, ni tres partes, ni expresiones de Dios. No, tres personas unidas de una manera tan completa que forman lo que conocemos como el Dios eterno y verdadero. Tanto el Hijo como el Espíritu Santo poseen los atributos que también tiene el Padre, que se reconoce también como Dios. Ninguna de las tres personas fueron hechas ni creadas, sino que cada una existe igual en su ser intrínsecos, sus atributos, su poder y gloria. Ese Dios único existente en tres personas hizo posible desde la eternidad el amor recíproco, la comunión, el ejercicio de los atributos divinos, el mutuo conocimiento y la interrelación dentro de la divinidad. Quiero terminar diciéndole eso. A usted lo ama el Padre, lo ama Jesús y lo ama el Espíritu Santo. Ellos tres crearon desde antes de la fundación del mundo lo que conocemos como el plan de salvación. Ellos tres. Para llevarlo a cabo, uno de ellos vino y murió crucificado. Cuando Él se va, viene otro de ellos para ser consolador. Y en este momento el Espíritu de Dios está con nosotros y nos está preparando, porque un día de esto Jesucristo regresa. Y como Él va a regresar, nosotros tenemos que estar listos. Y entonces va a suceder algo que ahorita es imposible. Dice Apocalipsis 22:4: y verán a Dios. Porque hasta ahora nadie ha visto a Dios. Nadie. Entonces, hermano, ahora, ¿cuál es lo bonito de nosotros? Aquí hay dos reinos, hermano. El reino de Dios y el reino del diablo, de las tinieblas. Pero Dios ha querido que ustedes estén de este lado, en el reino de Dios. ¿Cuál es mi consejo? No se salgan, perseveren y dejen que el Señor les ayude, porque el final de este reino es glorioso, pero el final del reino del diablo es horrible, es tormento eterno por los siglos de los siglos. Así que esta noche, hermanos, quizás de una forma un poco limitada, hemos visto la Trinidad. Genera más dudas, genera más interrogantes, genera más preguntas, pero hay cuestiones que sencillamente la Biblia no las expresa.
Pero más o menos hoy usted tiene la idea que nosotros creemos en un Dios en tres personas. Oramos. Padre Celestial, gracias por habernos permitido, Señor, meditar en tu palabra. Te ruego, Padre mío, que el corazón de cada uno sea ministrado por tu Espíritu y que tomemos la decisión de ser perseverantes y fieles a pesar de todas las distracciones que el mundo ofrece. Que nosotros, Señor, tomemos decisiones como las tomó Daniel, de no contaminarse con la comida del rey Nabucodonosor. Que nosotros tomemos la decisión de no contaminarnos con todo lo que el mundo está ofreciendo y dedicarnos a ti, Señor, porque un día te vamos a ver cara a cara. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, hermano. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Recordemos Deuteronomio 29:29.